En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud mental es traído por el Hospital Panamericano, donde tu bienestar es prioridad. Convivir con una persona diagnosticada con esquizofrenia representa un reto emocional, familiar y social. Esta condición de salud mental no solo impacta a quien la padece, sino también a su entorno cercano, especialmente a cuidadores y familiares, quienes muchas veces enfrentan dudas, miedos y desgaste emocional. La falta de información adecuada puede generar estigmas, conflictos y dificultades en la convivencia diaria. Conversamos con la licenciada Ashley Miranda, psicóloga licenciada y directora de programas ambulatorios del Hospital Panamericano. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. En el 2026, simplemente mejor. Esta semana ha sido una semana en donde se habló muchísimo de la esquizofrenia. Quizás muchos no han entendido el concepto, esto está catalogado como un trastorno mental. ¿Pero qué es? ¿Cuáles son las señales que tiene la esquizofrenia? ¿Se puede hacer una vida buena, funcional? Pues mire, definitivamente que sí, porque hemos tenido grandes avances en los tratamientos. Pero hablar sobre todo este particular, me acompaña en la mañana de hoy la licenciada Ashley Miranda, quien es psicóloga licenciada y directora de los programas ambulatorios del Hospital Panamericano. Buenos días, qué bueno volverte a ver. Muy buenos días, Luis. Una vez más, gracias por la invitación a este espacio. Yo creo que siempre es importante que hablemos de salud mental. Definitivamente, yo siempre digo, ¿verdad?, que por los últimos 5 o 6 años hemos visto cómo a nivel mundial estas enfermedades y trastornos se ven cada vez más, cómo entonces se ven los actos de agresión, de violencia, y ¿verdad?, que surgió lamentablemente en víspera de Reyes. Pero quizás, licenciada, para comenzar sería bueno definir qué es la esquizofrenia. Sí, mira, la esquizofrenia es como bien dijiste, un trastorno de salud mental agudo. ¿Verdad? Vamos a decir la palabra crónico. ¿Qué significa crónico? Que es de larga duración. Particularmente o principalmente lo que vemos es que hay una afección en la parte de cómo percibimos la realidad y cómo percibimos nuestra vida, ¿verdad? La esquizofrenia tiene una diversidad de síntomas que los encajonan en 2 cajitas, ¿verdad? Los síntomas positivos y los síntomas negativos. Los síntomas positivos se refieren a esos síntomas en donde nosotros creamos alucinaciones, delirios, y quizás más adelante podemos hablar un poco de las diferencias de ambos. Y están los síntomas negativos, que entonces es esta parte en donde hay retraimiento, aislamiento, falta de interés. Incluso llegan momentos en donde el paciente no tiene ni siquiera las ganas de bañarse, de levantarse de la cama, etcétera. Así que la esquizofrenia pues va a tener una gama dentro de estos síntomas. ¿Qué es lo más que se presenta o lo más que lo identifica como la parte de esquizofrenia? La parte de esos síntomas positivos, que estamos hablando de lo que es las alucinaciones y los delirios. Los delirios se tratan más bien de pensamientos que nosotros tenemos. Pueden haber delirios religiosos, pueden haber delirios de persecución, me están persiguiendo, están escuchándome en un chip que tengo en las manos o en los brazos, etcétera. Y entonces lo que son las alucinaciones, que van desde una gama auditivas, visuales, pueden llegar a ser olfativas y sensoriales, pero las más comunes, ¿verdad?, son lo que son las auditivas y las visuales, que es escuchar voces en nuestra cabeza o ver cosas que no son reales a la percepción de los demás a nuestro alrededor. Y entonces esas son las que la gente más conoce, sí, porque cuando muchas veces se le pregunta a personas que han cometido algún acto delictivo, triste y lamentable, pero es que la voz me decía que yo hiciera esto, esa voz me decía que yo hiciera lo otro. No, esa imagen me impulsó a mí, el que yo estaba viendo que la persona la tenía de frente. O sea, ¿qué es lo que mayormente la gente conoce? Sí, pero ahí es importante diferenciar que la esquizofrenia no es el único trastorno de salud mental que puede llevar a lo que es una psicosis.
¿verdad? Que los síntomas psicóticos, este asunto de ver, escuchar cosas, etcétera, no necesariamente el que una persona pase por un episodio psicótico significa que sea un paciente que tiene esquizofrenia, ¿verdad? Porque hay otras condiciones de salud mental, como pueden ser trastornos psicóticos inducidos por sustancias, algunas condiciones cerebrales como tumores cerebrales te pueden llevar, ¿verdad?, a tener también episodios psicóticos, depresiones mayores severas con rasgos psicóticos. Así que hay una gama de diagnósticos que te pueden llevar a tener episodios psicóticos que no necesariamente tiene que ser la esquizofrenia. Pero ¿qué pasa? La esquizofrenia es el diagnóstico del que más se habla. Hablan de salud mental a través de la historia y como que la esquizofrenia es lo más que se presenta incluso en las películas. Lo dirigimos exclusivamente al diagnóstico de esquizofrenia, pero no es el único diagnóstico que puede presentar síntomas psicóticos. Teníamos conocimiento de eso, pero qué bueno que lo aclaras para que la gente lo sepa. En el pasado se le decía al esquizofrénico el loco consciente, porque se decía, y yo te estoy hablando de 40, 50 años atrás, que eran personas que sabían lo que estaban haciendo. O sea, la maldad, lo malo, lo negativo, ellos sabían que era malo y negativo. No sé hasta qué punto, ¿verdad? Esa creencia popular, yo de niña escuchaba eso, sea cierta o no. Es una creencia popular, pero no necesariamente tiene que ser del todo cierta. En este tipo de diagnóstico nada es totalmente cierto ni totalmente falso, ¿verdad? Porque es bien importante nosotros saber que cuando un paciente con esquizofrenia tiene una alucinación, y vamos a poner un ejemplo, hay un duende que está al lado mío que me está diciendo que tú estás hablando mal de mí, no significa que para esa persona ese duende no sea real, porque lo está viendo. Exacto. Lo percibe como real. Entonces nosotros no lo vemos, dentro de nuestra percepción y nuestro nivel de conciencia no es real, pero para ese paciente sí lo es. Aquí quizás el mayor problema es cuando dentro de un círculo familiar, licenciada Miranda, se da un diagnóstico a alguno de esos miembros de esquizofrenia, como que los demás cogen miedo, se asustan. Y yo quiero que usted le explique que no hay motivos para eso si buscamos cómo encaminar a la persona. Y la familia tiene que ser parte del proceso terapéutico de ese paciente. Es bien importante que cuando se da un diagnóstico esquizofrenia o cualquier otro diagnóstico de salud mental crónico, la familia completa entienda cuáles son los síntomas que va a estar presentando esta persona o que puede presentar esta persona cuando esa condición está en su máxima expresión, ¿verdad? Muchas veces con esto, especialmente con el diagnóstico de esquizofrenia, estos síntomas negativos que estoy hablando del aislamiento, de no mostrar afecto, de quizás parecer estar cansado todo el tiempo, no querer hacer nada, la familia lo interpreta como desinterés, como falta de amor, como, mira, yo me estoy, como dicen por ahí, fajando por ayudar a esta persona, pero a él no le importa o a ella no le importa. No necesariamente. Eso es parte de los síntomas y parte de la condición, y muchas veces esas son las señales de alerta de que tenemos que empezar a buscar ayuda. Porque es una condición que se puede tratar, que podemos llevar una vida funcional, pero hace falta tratamiento continuo. Y es una condición que va a tener altas y bajas. En el pasado, ¿verdad?, se usaban unos tratamientos que eran los llamados electroshocks para trabajar con estas personas, pero sabemos, licenciada, que la medicina ha avanzado y hoy día tenemos unos fármacos que, como bien usted dice, hace que la persona, usted puede trabajar con un esquizofrénico al lado suyo y usted ni saberlo. Es correcto. Y puede tener familia, vida social y de todo. Es correcto. Y manejar los síntomas. Y la familia puede aprender a manejar los síntomas también, ¿verdad? Porque una alucinación no quiere decir que empecé a alucinar hoy, mañana tengo que ir para el hospital, ¿verdad? Para eso nosotros tenemos también los sistemas ambulatorios, está el psiquiatra encargado del paciente. Ahora bien, ¿cuándo tenemos que preocuparnos? Cuando estas alucinaciones interfieren con nuestro diario vivir, cuando estos delirios interfieren con nuestro diario vivir, porque en salud mental nosotros hablamos siempre de funcionalidad. Ok, ¿qué tanto nos está haciendo disfuncionar estos síntomas a este paciente? Pues mira, cuando empezamos a disfuncionar, ese es el momento de ir a buscar ayuda, aunque ya llevemos tratamiento, porque puede ser que llevemos 5 años, 3 años, 2 años llevando un tratamiento ambulatorio para un paciente con un diagnóstico de esquizofrenia y los síntomas empiezan a agudizarse, y no necesariamente hay que esperar a un nivel
¿verdad? En donde ya se nos salga de control para volver a buscar ayuda. Pero si llegáramos a ese punto en donde estas alucinaciones o estos delirios nos hacen pensar que alguien nos quiere hacer daño, nos hacen pensar en hacernos daños a nosotros mismos, en ese momento vamos a llegar al hospital para que nos puedan ayudar a estabilizar esos síntomas. A ver, hay veces que lo que necesitamos es reevaluar un poco la medicación, trabajar con la psicoterapia para volver a encajar de nuevo, ¿verdad?, en nuestro diario vivir. Aquí lo importante es no dejar el tratamiento. Aquí lo importante es que ese paciente, al igual que su cuidador o familiar, entienda que tiene que seguir, que tiene que ir a sus visitas, que tiene que seguir viendo a su médico y a las psicoterapias cuando sean necesarias, y que si en algún momento se siente devastado o que sabe que va a caer en una crisis, vaya, menciónelo, haga lo que tenga que hacer y usted va a continuar con su vida. O si hay que cambiar el fármaco o cambiar la dosis, todas esas cosas el médico lo evalúa y puede, para que pueda seguir siendo funcional. Yo conozco gente que llevan una vida totalmente normal. Es correcto. Tienen hijos, familia, y nadie diría que tienen la condición. Pero, claro, porque siguen las cosas al pie de la letra. Correcto. Y hacen otras cosas buenas, se ejercitan, la buena alimentación, ese ámbito, ¿verdad?, familiar, de estrechez y el vínculo social, pues es importante. Incluso nosotros hemos visto pacientes que ellos mismos conocen tan bien su condición que ya identifican cuando se están descompensando y ellos mismos llegan al hospital. Y eso es lo que nosotros estamos buscando con la educación. Exacto. Y por eso es importante que tanto el paciente como la familia se eduque de la condición para que antes que los síntomas lleguen a un nivel peligroso, se pueda trabajar. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.